Muy buenas, hoy estamos en la presentación nacional del nuevo Mercedes EQS, un vehículo completamente eléctrico, con esta pinta, con dos versiones y una autonomía que, ahí lo dice, hasta 824 kilómetros, pero eso lo voy a explicar después. El precio, a partir de un poquito más de 114.000 euros. Así que nos subimos a esta maravilla de la ingeniería alemana y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, en el interior del Mercedes EQS. Es un vehículo que ha llegado con una fuerza increíble y todo gracias a, bueno, pues esta estética tan innovadora. Estamos hablando de un vehículo que viene con dos versiones, la 450 y la 580, que es la que tenemos ahora mismo nosotros. Es un vehículo que puede llegar hasta los 824 kilómetros de autonomía, según ciclo WLTP en ciudad, pero que ya en carretera podemos estar hablando de autonomías cercanas a los 600 kilómetros tranquilamente. Así que objetivamente ya es un eléctrico con el que se puede viajar sin estar tan pendiente de la carga, aunque hay que cargarlo, obviamente. Estamos hablando de unas prestaciones también que se parecen a coches ya muy potentes y muy divertidos. El 450 acelera de 0 a 100 en poco más de 6 segundos. El 580 lo hace en poco más de 4 segundos. Hablamos de coches que pesan bastante, superando las 2 toneladas, superando las 2 toneladas y media en el caso del 580, pero que tienen prestaciones más que destacadas, con una velocidad máxima limitada a 210 km por hora. Pero es que además vendrá una versión AMG con 761 caballos que hará las delicias de, bueno, de los fans de las sensaciones y de las aceleraciones rápidas, más todavía. La versión con más autonomía es la versión la 450 Plus, que viene con una batería de mayor capacidad, porque tenemos dos tipos de batería. Una que está en torno a los 90 y tantos kilovatios hora y otra que está en torno a los 108 kilovatios hora. El 450 podrá tener autonomías de 824 kilómetros en ciudad y 700 y pico en carretera. En cuanto a las cargas, bueno, tenemos cargadores de 7,4, de 11 kilovatios, que son opcionales, de 22, también opcionales, aunque Mercedes nos ha dicho que esto va a cambiar y que probablemente traigan cargadores de serie más potentes y dejar probablemente los opcionales, dejar opcional el de 22 y meter el de 11 kilovatios de serie. De todas maneras, la capacidad máxima de carga es de 200 kilovatios, pero es verdad que esta batería
Es una batería que además es una batería que tiene un sistema de acondicionamiento de temperatura muy optimizado, que además permite actualizaciones vía OTA o Over-the-Air y que bueno, se irán actualizando y serán facilitando mejoras en cuanto a la carga de batería, seguramente cuando la red de carga esté, bueno, sea más potente y sea más amplia también. Yo creo que por ahora 200 kilovatios de carga es más que suficiente, ¿eh? Según la experiencia que tengo de cargadores rápidos y ultra rápidos, yo creo que más tampoco es muy necesario. Es un vehículo grande, es un vehículo largo, es un vehículo de 5,21 metros de largo. Os pongo aquí las medidas y las características. Estamos hablando que está a nivel de dimensiones, entre el clase S normal y el S largo, a medio camino. Pero claro, luego entras y resulta que el interior es inmenso. Inmenso porque la batalla es gigantesca y el espacio aprovechado es una auténtica barbaridad. Pero lo que más impresiona de este coche es su coeficiente aerodinámico, que se queda en solo 0,20. No hay ningún coche, ninguno de este tamaño y probablemente ninguno de otro tamaño que llegue de serie, hablamos de coches de serie, que llegue a 0,20. Es increíble ese dato. Claro, este valor tiene truco, porque este valor se consigue con las llantas de 19 pulgadas y cuando ponemos la suspensión Airmatic, que es de serie, en su posición más baja, en el modo Sport. En cuanto a la plataforma, bueno, estamos ante una plataforma completamente nueva, es la plataforma MEA, que significa arquitectura modular electrificado para vehículos eléctricos. Esto significa que, a pesar de que es una plataforma totalmente nueva, también comparte elementos como por ejemplo los esquemas de suspensión con el clase S, tiene todo el sentido del mundo. Y hay algunos elementos como la suspensión neumática, Airmatic, que ya he dicho antes que es de serie, que además vienen con dureza variable. Tienen una característica interesante, que es que además puede permitir que la altura de la carrocería con respecto al suelo sea constante. Hay una cosa que no tienen, y es una pena porque es uno de los elementos más interesantes de la suspensión del clase S, que es la de leer literalmente en la carretera y recordar elementos como por ejemplo algún bache que hemos pasado. Bueno, pues la segunda vez que pasemos por ese bache, el coche lo va a recordar y va a preparar la suspensión para el impacto. Cositas de esas que hacen la alta tecnología. Otro elemento interesante que tiene es la dirección a las 4 ruedas. Y es interesante porque se puede activar con dos modos de giro. Es decir, de serie viene con el giro a 4,5 grados, 4,5 grados. Pero podemos tener una capacidad de girar hasta 10 grados, que es una auténtica barbaridad. En cuanto al salpicadero, bueno, pues tenemos dos tipos de salpicadero. El que es exactamente igual que el clase S, con un MBUX, una pantalla de MBUX de 12 pulgadas y el cuadro digital. Y luego la Hyperscreen, que es esta, ¿no? Que tenemos tres pantallas colocados en un dosel, como veis, negro, que bueno, pues que simula una gigantesca pantalla. En realidad no es una gigantesca pantalla, sino son tres pantallas que tienen funciones que se pueden organizar de forma diferente, con contenidos absolutamente diferentes. Ahora os analizaré las funciones principales porque no tenemos mucho tiempo para grabar y porque lo probaremos en 3 semanas, probaremos este coche a fondo, y os enseñaré todas las cosas que pueda tener este vehículo, porque además probaremos uno con Hyperscreen, probablemente este. En esta pantalla, la pantalla central es de 17,7 pulgadas, es una pantalla OLED, es táctil y además es áptica, con lo cual tiene respuesta al tacto. Respuesta áptica, en cuanto pulsamos notamos el impacto de que hemos, como si fuera un botón. Luego tenemos dos sistemas HUD de representación de información en el parabrisas. Nosotros llevamos la versión más cara, también la más grande, que simula, para que os hagáis una idea, el tamaño de una pantalla de 77 pulgadas a unos 5 metros del coche. Con lo cual tenemos una gran área de visualización
algo que, bueno, pues que no estábamos acostumbrados. Ya lo vimos en el clase S y fue una de las cosas que más me impactó, sobre todo por la gráfica y sobre todo por cómo se ve el HUD, que es una auténtica animalada. Pero sobre todo es por eso, por la cantidad de información que da y lo bien que se ve, que es... Ahora yo sí le encuentro utilidad al HUD cuando es así de bueno. Claro, también hay que decir que el hardware de la pantalla hiperscreen es muy interesante, porque es muy bestia. Estamos hablando de que es un procesador de 8 núcleos, y hay muchos teléfonos que no tienen esa potencia, muchos smartphones que se suponen que son de gama alta. Pero es que además tiene muchísima memoria RAM para mover toda la cartografía, todas las aplicaciones y toda la información que tenemos ahí almacenada, que es de 24 gigas. Para que os hagáis una idea, un iPhone, por ejemplo, que es uno de los smartphones que mejor manejan la memoria RAM, por cómo mueven el sistema operativo, tienen 4 o 5, o sea, no tienen más. Pues este tiene 24 gigas de memoria RAM. Pero luego además estos procesadores funcionan como una red neuronal y además favorecen que el sistema vaya aprendiendo del uso que nosotros le damos a esta pantalla, con lo cual iréis viendo que memoriza una serie de elementos y una serie de opciones, como por ejemplo, pues no sé, que si vas a un destino habitual, pues ya aparezca la sugerencia de que sí quieres ir a ese destino, ¿no? O si pones siempre la misma canción al encender el coche, pues que el coche ya te sugiera si pone esa canción. Esas cosas, ¿no? La verdad es que es sorprendente cómo avanza todo esto, ¿eh? Por ejemplo, tenemos apertura eléctrica de las 4 puertas. Y cuando digo apertura no es que se quiten los pestillos, sino que se abren completamente, teniendo en cuenta que además tienen capacidad de detectar obstáculos, se abren completamente desde nuestro sistema MBUX. Esta unidad no lo lleva, por lo tanto no os lo puedo enseñar. Pero seguramente haya encontrado en el momento de editar el vídeo algún vídeo de Mercedes donde lo enseña y lo estáis viendo en este momento. Es un elemento curioso que facilita el acceso, bueno, pues a las personas, por ejemplo, de movilidad reducida, y que facilita el no tener que bajarse del coche para abrir la puerta, por ejemplo. Tenemos además 3 sonidos eléctricos que podemos elegir, bueno, pues para tener una experiencia de conducción un poco diferente, no ya solo el típico zumbido de coche eléctrico, sino algo un poquito más sofisticado que cuando pongamos en marcha, bueno, pues voy a ver si soy capaz de enseñároslo y si el micrófono lo recoge fielmente. Tengo que confesaros que la primera sensación que tengo en el coche es que estoy ante un clase S muy molón. Ya me pareció muy bueno el clase S, pero es que este me parece que han conseguido que tenga una estética muchísimo más avanzada, acorde quizás bueno, pues a la motorización que tiene, ¿no? Esta motorización que hace que, bueno, pues que este coche tenga esa buena pinta. Al final estamos hablando de un coche súper tecnológico, pero también un coche que es agradable de conducir y que tiene todos los elementos reconocibles en un Mercedes. Palanca de cambio, intermitentes, levas en el volante para elegir los modos de retención y un pedazo pantallón que luego veréis más en detalle. Sobre todo la calidad y la calidez cuando te subes a un Mercedes, porque este es un coche donde priman las sensaciones de conducción, también las sensaciones de que estamos ante un coche tecnológico, pero sobre todo priman las sensaciones de confort, lujo que puede dar pues un vehículo de gama alta como un clase S o similar. Y en eso no han perdido ni se han quedado a medio camino, sino que han derrochado toda la tecnología y el saber hacer de la marca en un vehículo que, pues mires por donde mires, ves buenos materiales y lujo a raudales. Pero os lo voy a enseñar más en detalle. Luego también tenemos el sistema Mercedes, que lo he desactivado porque luego no quiero tener una guerra con ella, pero viene con la última versión del sistema Mercedes, ya funciona bastante mejor. También es un sistema que va aprendiendo según lo vayamos usando, y creo que cuando lo probemos a fondo podré enseñaros todas las funcionalidades, O sea, en la prueba que haremos a fondo os enseñaré más en profundidad todas estas funciones que ahora ya digo que por tiempo no nos da.
Bueno, pues aquí estamos, interior del Mercedes EQS. La verdad es que es una auténtica es un auténtico alucine este coche con la pantalla Hyperscreen. Fijaos, qué pedazo de pantalla. Esta es la parte que se activa cuando hay un ocupante. Si no hay ocupante, no se puede activar, ¿eh? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí un poco de peso, a ver si lo detecta. Debería... No, pues es bastante inteligente y no detecta mucho peso, por lo tanto no se activa, ¿eh? Bueno, el caso es que estamos ante el sistema operativo MBUX gestionado con dos pantallas que nos van a permitir tener, bueno, pues todas las funcionalidades que tenemos en un clase S, por ejemplo, con la última versión del MBUX. Lo que pasa que aquí tenemos una pantalla, bueno, pues mucho más fácil de utilizar. Aquí está, veis que tenemos los menús de siempre, ¿eh? Que podemos gestionar nuestros forma de representar la información, deportiva, discreto, clásico. Esto es lo que ya hemos visto en otras versiones de MBUX. Y luego tenemos aquí, bueno, pues todo lo que podemos hacer con el HUD, que veis que está ahí representado en aquella furgoneta Mercedes. No sé si lo veis los cambios, voy a ver si puedo hacer zoom, ¿veis? Y aquí vemos todos los cambios que podemos hacer. Curioso, ¿verdad? Y luego, lo hemos visto, desde este mando podemos gestionar esa pantalla. Que esta pantalla es táctil, no os imaginéis nada raro, pero es táctil y funciona francamente bien. Fijaos qué barbaridad de pantalla cuando coge potencia estos 8 núcleos funcionando a la vez. Fijaos, es que es alucinante el zoom que puede hacer, es alucinante, alucinante, ¿eh? Aquí está nuestro coche. ¿Veis? La verdad es que funciona muy bien. Es verdad que lo podemos gestionar con este mando de aquí, pero también lo podemos gestionar táctilmente. Vamos a conectar el climatizador. Vamos a encender el coche. Y ya está. Y luego tenemos aquí, bueno, pues múltiples funciones. Os voy a enseñar un poquito cuáles son las funciones principales, porque el coche lo vamos a probar a fondo y esto es una primera toma de contacto, primera y breve toma de contacto. Pero podemos ver muchísimas cosas, todas las funciones que tenemos, las aplicaciones, todo lo que tiene que ver con confort, los ajustes del vehículo, teléfono, radio, medios, información y el menú EQ, que es el menú donde podemos gestionar la carga, la autonomía, consumo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un coche eléctrico, ya lo sabéis. En los ajustes del vehículo, bueno, pues podemos ver un montón de asistentes a la conducción, vehículo, luces, sistemas de información. Y veis que todo tiene menús contextuales muy impresionantes. Y luego tenemos las aplicaciones, temas de confort, el confort climático y también el confort que tiene que ver con energizing, que es luz de ambiente, música especial, etcétera, etcétera. Masaje, asiento. Y luego lo que tiene que ver con el confort, masaje, asiento, luz de ambiente de 64 colores que además podemos gestionar, ¿veis? Con una paleta muy potente, ¿veis? Hasta 64. Como veis, muchísimas cosas que ya digo, iremos viendo cuando lo tengamos durante una semana y lo podamos desgranar con mucho mayor tiempo. Ahora mismo tenemos el tiempo que tenemos. La calidad, bueno, fijaos, calidad que se le supone, Ahora ya manotazos aquí no voy a poder dar, pero los podemos dar en esta parte y como veis está muy bien, No tengo problemas con este alcántara, que además tiene un pespunte que está muy bien, mucha calidad. Fijaos, lo aumento para que lo veáis. Detalles de diseño que son espectaculares, estas salidas de aire tipo turbina que me fascinan. Fijaos los altavoces del sistema de audio Barmeister,
la madera cepillada, esta madera que nos evoca a los yates de lujo. Fijaos qué barbaridad. La iluminación, que son las 2 de la tarde y se puede ver, imaginaos la intensidad que puede tener este coche, esta iluminación. Y lo único que no me agrada mucho es el negro piano del volante, pero bueno, algo malo tiene que tener este coche, que no es mucho, pero bueno. Fijaos, el acabado es espectacular en esta tapa de madera, conectores, conector de carga inalámbrica, 2 posavasos. Tenemos también aquí una guantera con más conectores, con mucha capacidad. Y tenemos aquí la guantera iluminada, forrada, que es espectacular también. Fijaos las puertas. Y os voy a enseñar los asientos que se ven desde aquí, pero para que veáis los asientos, ¿eh? Fijaos que aquí podemos gestionar, podemos acercarnos dando este botón. Tenemos el apoyacabezas, que es un apoyacabezas de descanso, que es una auténtica maravilla, función de masaje, ventilados, calefactados, todo lo que queráis. Y además de contorno variable, asientos pata negra. Una auténtica barbaridad de coche. Luego tiene, fijaos en la parte de abajo, pues más sitios donde guardar cosas, más conectores USB. En total tenemos 2 abajo, 2 aquí y más atrás, que ahora os enseñaré. Luego tenemos aquí una tableta de funciones bastante importantes. Volumen. Aquí es el mando para poder configurar el reconocimiento de huella dactilar. Tenemos para apagar el volumen, para apagar la pantalla, para apagar el vehículo, acceso directo a las funciones del vehículo, acceso directo al menú EQ y a la cámara, donde podemos activar las diferentes cámaras: cámara delantera, cámara trasera, cámara con visión que podemos mover, la del otro lado, la cámara auto y luego el sistema de aparcamiento o posicionar para que en el futuro la cámara se active cuando llegues. Cuando llegues aquí, ¡pum!, la cámara se activará. Es que son cosas muy chulas las que podemos ver en este coche. Y luego tenemos los modos de conducción. Tenemos el modo Sport, Comfort, Eco o el individual. Y en el individual podemos cambiarlo y podemos configurar pues todas estas cosas: propulsión, tren de rodaje, dirección, ESP o el sonido. El sonido que os he puesto antes. ¿Está mal? Pero antes de sentarme, tengo que deciros que este coche además es un coche práctico. Podemos abatir los asientos en proporción 40-20-40 y disponer de un maletero muy, muy capaz para meter algo muy grande y muy largo, porque es que hay mucho espacio en este coche. Voy a sentarme y a enseñaros más cosas del interior. Bueno, pues como veis, no he tenido ninguna dificultad en meterme en este coche, y a pesar de que tengo el asiento en mi posición de conducción, un tío de 1,88, fijaos, es que tengo casi un palmo para llegar a los asientos delanteros. Muchísimo espacio, incluso muchísima altura. Yo no doy con el guarnecido y si me recuesto con estos magníficos reposacabezas que tienen este acabado, que es para echarse aquí una siesta, es alucinante. Con un interior magnífico, con un interior con muchísima luz, con luces de LED en el interior. Fijaos, tenemos aquí iluminación con LED, además es un LED progresivo que simula
un halógeno y que tiene esa calidez de la luz del halógeno que a mí también me gusta bastante. Tenemos un climatizador bizona espectacular, salidas de aire al final de la consola, también al final del pilar B, con huecos en las puertas. También tenemos unos pequeños huecos aquí en unos pequeños bolsos en el final del asiento, en el respaldo. Un protector de plástico de muy buena calidad en todo el asiento. Al final estamos hablando de un coche que va a tener mucho pasajero trasero y que, bueno, pues que se puede rozar bastante esa zona, aunque va a tener que ser largo para rozarlo, porque ya digo que yo no llego. Y luego tenemos pues unos conectores USB al final de la consola. Y ya digo, muchísimos, pero a mí lo que más me gustaría hacer en este momento es conducir. Así que nos vamos para allá. Maletero, 610 litros. Muy bien terminado, moqueta casi hasta arriba, perchas, anillas para poder poner la carga. Tenemos cestillos y la posibilidad de acceder a los cables, ¿eh? Y nada más, porque no nos va a permitir abrir esa parte que está cerrada. Maletero 610 litros que podemos aumentar hasta los 1770 batiendo los asientos de la segunda fila. Posibilidad de cierre eléctrico y también gestual. A conducir. Bueno, pues después de haberlo conducido durante unas 2 horas, voy a deciros lo que me parece más, lo que más me ha gustado y lo que menos. Veréis, lo que más me ha gustado, obviamente, es el empuje y la fuerza que tiene este coche. Sobre todo, el tema de la batería. Es que lo he llevado 2 horas y ahora he consumido un 30%, más o menos. Y todavía tengo 508 kilómetros. 479 la estimación más pequeña, 508 la estimación mejor. Me parece una barbaridad. Pero bueno, dicho esto, primero el tacto de conducción. Es un coche hiper cómodo. Además tiene ese punto de dulzura y ese punto de confort del coche eléctrico, pero elevada a la enésima potencia, porque es mucho más confortable y mucho más lujoso. El andar, el silencio a bordo, es una auténtica barbaridad. Lo único que oigo un poco es el ruido de rodadura, que ese sí que lo he oído durante un rato. Y luego hay otra cosa que no me acabo de gustar y tiene que ver con la parte dinámica. Primero, que es un coche que disimula muy bien tanto su peso como sus dimensiones. Es un coche muy grande y que no se nota tan grande. Es alucinante que en ciudad vayas con un coche de 5,20 metros y que gires en calles donde no te atreverías a girar con un coche de dimensiones parecidas. Pero con este sí, porque el eje trasero es básico, fundamental, para tener una gran maniobrabilidad. No me quiero ni imaginar lo que debe girar el de 10 grados. Pero con 4,5, que es mucho más de lo que normalmente se estila en este tipo de sistemas, me parece una locura lo que gira este coche. Luego tengo que contaros que la dirección no me ha gustado tanto como en un clase S, probablemente porque no tengo tanto peso en el eje delantero como tengo en un clase S, lógicamente, y entonces me ha parecido que está un poco asistida además. Incluso en el modo dinámico lo he notado un poquito asistida además. También digo que el tema de los frenos me ha gustado menos, porque hay una porción del recorrido, unos 2 centímetros, que pueda parecer poco, pero es bastante, unos 2 centímetros en los que yo no noto frenada. Es decir, la fuerza de frenada es muy baja. Pero en cambio, cuando quiero frenar de verdad, tengo que meter el pisotón, tengo que hundir más el pie, y ahí sí ya he notado respuesta de la frenada. ¿Qué pasa? Que es poco modulable, con lo cual me da la sensación de que alguno se puede pegar un susto, sobre todo acostumbrado a pedales con un poquito más de sensibilidad, incluso dentro de la propia marca. O sea que no estamos hablando de que sea una cosa no habitual en Mercedes. El clase S, por ejemplo, me dio una sensación de frenado mucho mejor. Hay otra cosa que no me ha gustado,
y que tiene que ver con el diseño del parabrisas. Es un parabrisas muy grande, pero claro, al estar tan tendido, me deja un espacio de visión un poco pequeño, porque claro, el salpicadero es muy grande, el cristal queda al final esta zona de visionado y entonces da la sensación de estar... es una sensación chula porque parece que estás en un deportivo, en un coche más bajo de lo que realmente es, más pequeño de lo que realmente es, pero claro, te limita un poco, a mí me limita un poco la visibilidad, sobre todo la campana esta, la capilla esta del retrovisor. Me deja un poco limitado en ese aspecto. Pero bueno, a ver, tengo que decir que la dirección, que en carretera no es tan buena, en ciudad es una auténtica maravilla. Pero una maravilla total. El motor empuja como una auténtica bestia independientemente de la velocidad que vayas. Es que hablamos de muchísima potencia, muchísimo par instantáneo en un coche que, aunque pese más de 2.500 kilos, reacciona como si fuera un coche mucho más ligero. Es una barbaridad. Y otra cosa que me encanta es el HUD. El HUD me fascina. Ya sería la bomba, esto es nota para los programadores, ya sería la bomba que un coche detectara, o sea, una cámara detectara que el coche de delante es blanco y cambiara directamente el color del HUD a negro. Sería la bomba, ¿eh? Imaginaos, una gama de colores que va del blanco, blancos tal, diferentes tonos de blanco, y que el sistema detecte que el coche es blanco, pum, y ponga el HUD en negro. Sería espectacular, llegará, seguro. Esto seguro que lo ha pensado más de uno. Ahora mismo no, ahora mismo ya no, en este ya no saldrá. Pero bueno. Otra cosa que me fascina, bueno, pues la realidad aumentada. Fijaos, la navegación con realidad aumentada en el HUD. Veis que está diciéndome que gira a la derecha, lo voy a poner más grande. ¿Veis? Que estas flechitas azules y verdes. Y luego aquí, fijaos, me dice por dónde tengo que girar. Es una maravilla. Bueno, este es el consumo que he hecho en un recorrido urbano. Fijaos, nada, 7,5 kilómetros. Por eso os decía que quiero sacarlo por carretera para ver el consumo real. Bueno, pues eso ha sido todo. Estamos ante un coche que tiene buenos mimbres. Lo que pasa es que tenemos que todavía probarlo a fondo. Hemos probado muy poquito el coche en condiciones más tráfico urbano que en carretera. Yo quiero probarlo en carretera, quiero ver los consumos, quiero ver cómo carga, el día a día, llevarlo por las rutas habituales, por donde probamos los coches, para donde tenemos esas referencias, ¿no? Pero los mimbres, como he dicho, son muy buenos. Es un coche que tiene muy buen aspecto, lujoso, muy tecnológico, y quiero desengranarlo a fondo. Como primer acercamiento me parece positivo, es un coche que está bien pensado y creo que, bueno, pues que aunque no va a ser un coche de ventas masivas, sí que nos indica por dónde va a ir la tecnología en el futuro de los coches eléctricos. Este es un primer paso, pero ya veis que tenemos coches muy potentes, muy pesados, con autonomías muy grandes, así que eso lo iremos viendo poco a poco. Sin más, desear que estéis todos bien. Si os ha gustado, por favor, le dais un like al vídeo, y si no estáis suscritos, que es gratis y no es como ningún dato personal, podéis suscribiros y os voy avisando de los vídeos que voy subiendo. Como he dicho antes, espero que estéis todos bien, vuestros amigos y allegados, que tengáis trabajo, ánimo, y que estemos ya a punto de despedir el año y poder ver un año más, a ver si se nos da un poquito mejor, que esté. Sin más, desear que nos veamos en una próxima prueba, pues por aquí, en la que es vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.